Buenos, buenos días. Estamos en este sábado, 7 de septiembre del 2024 y pues aunque algunos van a estar escuchando este curso en otro momento, en otro tiempo, pues vamos a dar inicio a este curso que le he titulado El sentido de la vida, em, según Byung-Chul Han. Y vamos a, pues un poco a tratar de entender cuál es el pensamiento de este gran filósofo, gran pensador eh, coreano de nacimiento, pero es un filósofo experto en estudios culturales. También es profesor de la Universidad de las Artes de Berlín. Ya escribe en alemán y está considerado como uno de los pensadores eh, actuales mm, más destacados de nuestra época. Su pensamiento abarca muchas áreas, eh, todas ellas relacionadas con la cultura social, con el, el auge de los síntomas de una sociedad pues un poco problemática por el capitalismo, esta sociedad del trabajo, esta relación que tiene la sociedad con la tecnología y con la llamada hipertransparencia. Eh, yo pienso que tiene también una relación muy interesante con los temas que aborda varios filósofos o pensadores contemporáneos como eh, eh, digamos, este pensador sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, eh, Jean Baudrillard también en Francia, y tiene pues varias ideas que son muy interesantes y que vale la pena comentar. Él, para hablar un poco de su biografía, él nace en Seúl, Corea, y pues él dice que siempre, aunque actualmente pues ha criticado la tecnología y los efectos del consumo masivo de tecnología, pues a él le gusta, le llamaba la atención especialmente cuando era pequeño y jugaba con radios y aparatos electrónicos. Pero finalmente, a la hora de tomar una decisión sobre qué carrera estudiar, él se inclinó mucho por la metalurgia, esto en la Universidad de Corea. Pero luego de un tiempo estudiando metalurgia, abandona esta carrera para pues crear toda pues un cambio radical de 180 grados en lo que es su vida y su destino como pues un proyecto de vida personal. Digamos esto también como un ejemplo de lo que es seguir lo que realmente te apasiona. Y bueno, él llega a Alemania eh, alrededor de los 22 años, sin siquiera hablar el idioma, no conocer ni la cultura, completamente opuesta a la cultura coreana. Y es curioso cómo hay una entrevista célebre en donde él comenta y dice, al final de mis estudios de metalurgia, me sentí como un idiota. Yo en realidad quería estudiar algo literario, pero en Corea ni podía cambiar de estudios, ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio que irme. Mentí a mis padres y me instalé en Alemania, pese a que apenas podía expresarme en alemán. Yo quería estudiar literatura alemana. De filosofía no sabía nada. Supe quiénes eran Husserl y Heidegger cuando llegué a Heidelberg.
Yo, que soy un romántico, pretendía estudiar literatura, pero leía demasiado despacio, de modo que no pude hacerlo. Me pasé a la filosofía para estudiar a Hegel. La velocidad no es importante. Basta con poder leer una página por día. Y bueno, él cambia de tener pues un inicio en querer estudiar literatura alemana, cambia a filosofía sin conocer realmente nada o muy poco, y se va a la Universidad de Friburgo y ahí estudia filosofía y literatura alemana. También tiene estudios de teología en la Universidad de Múnich. En 1994, obtiene un doctorado en Friburgo con una disertación sobre Martin Heidegger. En el año 2000 se incorpora al Departamento de Filosofía de la Universidad de Basilea, donde completó su habilitación. En 2010 se convirtió en miembro de la Facultad Staatliche Hochschule für Gestaltung, donde sus áreas de interés son la filosofía de los siglos XVIII, XIX y XX, y la ética, la filosofía social, la fenomenología, la antropología cultural, la estética, la religión, la teoría de los medios y la filosofía intercultural. Desde 2012 es profesor de estudios de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín, donde dirige el Studium Generale o programa de estudios generales de reciente creación. Byung-Chul Han es autor de más de 30 libros, de los cuales los más recientes son tratados sobre lo que él denomina la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia, y sobre su concepto de Shansai, neologismo que busca identificar los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino. Actualmente, Byung-Chul Han se enfoca en el estudio de la transparencia como una norma cultural creada por las fuerzas del mercado neoliberal, que él comprende como el impulso insaciable hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información que raya en lo eh, subversivo, digamos. Y bueno, normalmente mm, no es frecuente en el ámbito de la filosofía encontrar, am, encontrar pensadores actuales eh, que ofrezcan entrevistas, que den alguna señal de su pensamiento, de su trabajo. Y pues él actualmente no tampoco se niega pues a dar entrevistas en los medios de comunicación como radio, televisión, y es muy raro cuando ofrece entrevistas, sobre todo para dar detalles sobre su vida personal o eh, incluso hasta la fecha de nacimiento, pues muchos medios no saben realmente cuál es su fecha de nacimiento. Em, entonces, bueno, él se sabe que no comulga mucho con del uso de teléfonos celulares. Eh, Él dice no usar teléfono celular y no, digamos, no hace viajes, no tiene, digamos, esa costumbre de irse de vacaciones a la playa, a otro país, a otro continente. No es, digamos, un turista habitual. eh, Solo menciona que él escucha música de manera analógica, esto es en discos de vinil o en cassette. Em, y bueno, sus hobbies o digamos sus pasatiempos eh, más frecuentes o más naturales son el cultivar un jardincito,
y tener pues una vida muy tranquila. Él es profesor principalmente y en su tiempo libre pues se dedica a esto de redactar ideas y propuestas sociales en donde pues hace una dura crítica a la realidad en la cual estamos todos sumergidos. Y vamos a ver si puedo presentar aquí una pantalla. Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver para presentar. Vamos a ver, compartir. Aquí está. Vamos a ver. Ahí se puede observar, ¿no? Se observa algo, sí, ¿no? Ahora vamos a... Bueno, sí se puede observar, ¿verdad? Aquí la pantalla. Esta es una presentación que elaboré para tratar de ir poco a poco desmenuzando lo que es el pensamiento de Byung-Chul Han. Y bueno, él, aunque tiene muchísimos libros, en el fondo, la crítica máxima y de la cual se desprenden otro tipo de críticas es principalmente el libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Ya después vendrán otros libros como La Sociedad de la Transparencia, En el Enjambre, La Agonía del Eros, pero todos tienen como raíz, como fuente de inspiración, la sociedad contemporánea capitalista. Entonces, vamos a ir poco a poco en esta primera sesión. Lo que me interesa mucho es ir explicando estos temas, estos conceptos que algunos podrían parecer auténticamente de él, pero he encontrado que tienen mucha semejanza con el pensamiento de Gilles Lipovetsky, Jean Baudrillard, Sigmund Bauman, por ejemplo, por mencionar solo algunos. Y digamos que Byung-Chul Han continúa esta línea de pensamiento que trata de mostrar al mundo aquellos aspectos que no son em, de fácil, de fácil visión, es decir, que no se muestran del todo claramente, sino que están escondidos dentro de estructuras a veces pequeñas o estructuras sociales un poco más grandes. Entonces, en esta primera sesión, pues iremos más o menos hablando de esto para ver cómo este pensamiento tiene coincidencia con la verdad y con la realidad. Vamos a ir entonces, aquí ya hablamos un poquito. Esta es supuestamente la fecha de nacimiento de este pensador, 1959. Entonces, eh, es interesante cómo cada 6 meses, a veces antes, en todas las librerías principales eh, del mundo, pues se lanza un libro nuevo. Generalmente él publica libros de menos de 100 páginas, en donde los autores recurrentes a donde él cita, pues es a Heidegger, Husserl, Aristóteles, Platón, y tiene digamos, como que recurre mucho a eso. No tiene, digamos, tanta eh, citación de filósofos medievales como San Buenaventura, Tomás de Aquino, eh, los, digamos, filósofos árabes, Avicena, Averroes, no los cita del todo. Eh, Podríamos pensar que no los conoce, yo supongo que sí los conoce, pero no los cita del todo. Más bien él cita demasiado a
los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, y también a los filósofos alemanes más representativos, también a los franceses, a Descartes. Entonces, bueno, normalmente sus publicaciones parecieran una serie de ensayos académicos en donde pues se vislumbra su preocupación sobre la sociedad. Este ensayo que vamos nosotros a conversar en este tiempo, en esta sesión, será La Sociedad del Cansancio. Este libro pequeñito, publicado en 2010, es el que podríamos decir que lanza a este pensador surcoreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, digamos, al estrellato dentro del ambiente de la filosofía contemporánea. Y sin embargo, aunque este es el libro más conocido o más difundido de él, han llegado más publicaciones como La agonía del Eros, La desaparición de los rituales, Buen entretenimiento, El aroma del tiempo, La hiperculturalidad, En el enjambre, La salvación de lo bello, La expulsión de lo distinto, La crisis de la narración, del cual hace no mucho tuve yo un video, hice un video breve en mi canal de YouTube, La sociedad paliativa, Topología de la violencia. Y todos estos libros son interesantes porque muestran una misma preocupación, cómo nos relacionamos nosotros en sociedad, en estas grandes urbes, en estas grandes ciudades eh, capitalistas, en donde hay un tipo de conciencia de los demás, esta relación que nos envuelve a todos y que de la cual parecería inevitable escapar. Entonces, aunque todos tienen diferentes nombres o títulos, en el fondo son diversos aspectos de lo mismo. Esta preocupación por los otros, esta sensación de cómo yo me estoy relacionando con los demás y de qué manera puedo yo contribuir o de qué manera encuentro yo lo que es verdadero, lo que es auténtico y, y también de qué manera expresarlo. Entonces, vamos a ver, vida contemplativa, no cosas. Y este último libro que ya en breve estará en las librerías, que se llama El espíritu de la esperanza. Hay una constante, yo platicando con un amigo, me decía que el pensamiento de Byung-Chul Han, creo que él solamente leyó un libro de Byung-Chul Han, que es el de La Sociedad de Cansancio, y me comentaba que este filósofo tiene un pensamiento un tanto negativo y, mm, y bueno, no es que se equivoque, pero no es, digamos, el único aspecto. Necesitamos todos los demás aspectos de su pensamiento para poder lanzar pues un juicio un poco más balanceado, más equilibrado, porque parecería, si tú lees cualquiera de estos libros en solitario y no los conectas con los demás, sí te puede dar una impresión de una idea un tanto fatalista, un tanto negativa de la realidad, de la sociedad, pero ya que vas conectando los diversos títulos, te vas dando cuenta de que no es, digamos, el propósito principal de este pensador. De hecho, y ahí conecto yo con el propósito de este curso. Este curso no es, digamos, una especie de coaching de vida, un coaching ontológico,
no es una, mm, digamos, una propuesta nueva, no es una propuesta un tanto separada de lo que ya sabemos o de lo que ya conocemos, sino más bien es una, digamos, una especie de elementos que nosotros en esta época y en este tiempo en concreto necesitamos valorarla para poder entender cuál es el objetivo o lo que podríamos saber como un, un sentido de vida según este pensador Byung-Chul Han. Este último libro es El espíritu de la esperanza. Este último libro se tiene mucha expectativa porque parecería que este libro vendría a ser una especie de, si no una conclusión definitiva, sí una primera conclusión de toda esta serie de libros que viene publicando desde hace varios años. El espíritu de la esperanza todavía no sale a la venta, pero sí tiene, digamos, un título que nos arroja un poco de luz en lo que podría ser una especie de primera conclusión. Entonces, pues bueno, ya pronto platicaremos en cuanto lo podamos leer, el espíritu de la esperanza. Mm, entonces, ahora sí vamos a ir adentrándonos en este librito, pero sobre todo, pues lo importante es dar un poco de contexto en en este señor, en este filósofo. Y bueno, esto como ya lo habíamos comentado, ¿no? Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y filología alemana y teología en la Universidad de Múnich. En 1994 se doctoró en la primera de dichas universidades, en la de Friburgo, con una tesis sobre Martin Heidegger. Él tiene incluso, no lo puse aquí en las portadas de sus libros, pero él tiene en específico un libro que se llama El corazón de Heidegger, donde pues sí critica y pues sí muestra como ese lado, parte es irónico el título, ¿no? El corazón de Heidegger, porque muestra qué es, digamos, para Byung-Chul Han lo que el verdadero objetivo de Martin Heidegger. Martin Heidegger, cabe mencionar que es uno de los filósofos más, que tiene eh, un pensamiento un tanto negativo, esta, esta idea de que somos un proyecto arrojado hacia la nada. Em, Suena curioso viniendo pues de un hombre que se sabe estudió eh, para ser religioso, estuvo en un seminario y pues no se sabe cuál fue, digamos, el rompimiento que tuvo Martin Heidegger con la religión para después volverse como un gran ateo e incluso pues construir teorías contra, contra la religión y contra la idea de Dios, este concepto tan manejado, tan, eh, pues sí, tan estudiado y tan interpretado de diversas maneras como es el Dasein de Martin Heidegger. Él habla del ser ahí. Él no vincula el ser, digamos, la persona, con como eh, una participación de algo sobrenatural, en este caso de Dios, sino él enfoca su atención en el Dasein, el ser ahí, el ser que está ahí, puesto en la existencia, pero que desconoce su origen, su fuente. Entonces, este Dasein se ve, el ejemplo, este es interesantísimo, el ejemplo de el carpintero.
el ejemplo del carpintero que dice Martin Heidegger es de, hay un carpintero que pues quiere poner un clavo en la pared y pues lo pone con un martillo y dice, ¿y para qué pongo este clavito? ¿O con qué lo pongo? Pues con el martillo, ¿no? Para que quede fijo y puedas poner un cuadro. Ah, muy bien. Entonces, pero este cuadro pues, necesita vestir un espacio, ¿no? Tu espacio donde te sientas tú cómodo, a gusto, tu lugar, tu, tu fuente de descanso. Entonces, pues, ok, entonces busco una casa y pongo esta casa. ¿Para qué quiero esta casa? Pues para descansar, para que sea mi refugio, mi lugar, donde yo pueda, eh, pues, estar muy bien, ¿no? Porque es mi propiedad. Y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué quiere tener esta casa? Pues para sentirse cómodo, para vivir, ¿no? Disfrutar la vida. Entonces, ¿y para qué quieres disfrutar la vida? Pues para pues, sentirme vivo, ¿no? Para disfrutar esto que llamamos vida, existencia, no sé. eh, y bueno, y dentro de esta construcción de tu proyecto de vida, que es enamorarte, casarte, tener hijos, tener tu casa, ¿como para qué? Esta preguntita es muy eh, insidiosa en el pensamiento de Heidegger. Y él responde con la pregunta, pues, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Es un pensamiento muy negativo, ¿eh? Pero dice, todo este pensamiento de ¿para qué hago esto? ¿Cuál es el sentido de hacer esto, de hacer lo otro? Porque en el fondo nos vamos a morir. Entonces, no hay una, digamos, no hay un objetivo real, concreto, del para qué hacer las cosas, porque Martin Heidegger va a decir que ya no hay un propósito final, porque todos nos vamos a morir. Él coincidiría con estas dos verdades de las cuales no se escapa el ser humano. Las dos verdades es que mientras estamos vivos, una verdad innegable es que estamos vivos. Eso nadie lo puede contradecir. Em, y otra verdad es pues que nos vamos a morir. Tarde o temprano, estas dos verdades entran dentro de este pensamiento y en este ejemplo del carpintero, Heidegger quiere decirnos que todo lo que hagamos en esto que llamamos vida, existencia, este ser ahí, este Dasein, este ser ahí, pues en el fondo no tiene un propósito final o un objetivo final, sino que tú hagas lo que hagas o no lo hagas, te vas a morir. Entonces, es un pensamiento, pues sí, muy negativo, este, este exceso, digamos, de negatividad que más tarde no se vislumbra del todo, pero he descubierto yo que Byung-Chul Han lo encuentra y lo explota, lo va a mostrar en este libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Más adelante lo vamos a platicar, pero es importante dar un preliminar de lo que es el pensamiento de Martin Heidegger, porque diríamos que no es una casualidad que Byung-Chul Han haga un doctorado, que haya hecho un doctorado en 1994 sobre Martin Heidegger. Tiene muchas ideas muy sembradas de Martin Heidegger y las va, digamos, a desmenuzar, a sacar adelante en sus demás libros. Entonces, em, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí a Martin Heidegger. Habiendo nacido y vivido en Corea del Sur, donde las duras exigencias de un capitalismo fuertemente vinculado al desarrollo tecnológico
ubican al país entre aquellos con las tasas de suicidio más altas del mundo. Las sospechas ante el capitalismo y la llamada era digital no son un producto al azar. Estos dos fenómenos, que son las tasas de suicidio más altas en el mundo y este gran exagerado desarrollo de la era digital, no son, digamos, fenómenos aislados dentro del pensamiento de Byung-Chul Han, sino que son elementos que va a utilizar también para hacer una crítica muy poderosa. Y bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? Él estudió metalurgia en la Universidad de Corea. Sin embargo, a sus 22 años decide marchar hacia Alemania sin saber alemán y sin haber leído casi nada de filosofía. Entonces, el pensamiento filosófico de Byung-Chul Han. Bueno, esto creo que ya lo habíamos leído, pero en sus escritos explica las causas y sus efectos de lo que denomina la sociedad del rendimiento. Y este es un concepto que vamos a platicar, a desarrollar eh, en este momento, porque de aquí parten muchas ideas que se van a desprender en los demás libros, publicaciones, ensayos de Byung-Chul Han. Eh, Como aquí dice, el hombre contemporáneo se ha convertido en una fábrica de sí mismo, hiperactiva, hiperneurótica, que agota cada día su propio ser, diluyéndolo en un sinfín de actividades vacías de contenido. Aquí, pues todos vamos a brincar porque vamos a decir, es que todo lo que hacemos tiene contenido, tiene una importancia, tiene un sentido fundamental en nuestras vidas. Eh, Todos los días nosotros nos tenemos una especie de rutina en la cual nos despertamos, nos metemos a bañar, preparamos la comida, el lunch, qué nos vamos a poner, todos los pendientes del día, salimos de casa y nos metemos dentro de una rutina laboral que parece repetirse día tras día. Y lo que aquí nos está diciendo Byung-Chul Han es que en las grandes ciudades, en las grandes sociedades del mundo, eh, pareciera que estamos muy enfocados al rendimiento, a ser muy buenos trabajadores, a hacer lo que se nos pide e incluso más, porque estamos en esta idea de producir, de ser mejores trabajadores, mejores padres de familia, mejores madres de familia, eh, y por lo tanto el día se vuelve pequeño para todas las actividades que nosotros tenemos contempladas, de tal manera que nos hemos vuelto hiperactivos, es decir, tratar de cumplir lo mejor posible con todas las actividades que tenemos programadas, que queremos visitar a algún amigo, que queremos, no sé, tenemos cita con el médico, tenemos una reunión familiar que no hemos visto a nuestros padres, entonces planeamos todo esto de una manera y pareciera que los fines de semana se vuelven los días que, entre comillas, libres, los días libres parecieran los más ocupados, ¿no? Esto irónicamente porque de lunes a viernes tenemos pues muchas actividades. Entonces, al no poder cumplir con las expectativas que nosotros nos hemos impuesto, nos hemos vuelto hiperneuróticos porque muchas cosas no las vamos a poder cumplir. Entonces viene una especie de decepción y si no una decepción, sí una aceptación de decir, bueno, pues ya no fui a visitar a mi mamá. Bueno, hacemos otra cosa. Pero la idea es aprovechar un espacio, un tiempo, eh,
que poco a poco nos va volviendo eh, pues un baúl de actividades en las cuales a veces tienen la función más de agradar a los demás que de nosotros realmente sentirnos felices o sentirnos satisfechos con nosotros mismos. ¿No? Entonces, este es uno de los conceptos de, de la, del hombre contemporáneo, ¿no? Esta sociedad del rendimiento, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que hay unos efectos, quizás no en el momento, sí, pero sí a largo plazo, que son la fatiga crónica, eh, a veces una desnutrición, una descompensación en los principales nutrientes del organismo, una serie también de deficiencias físicas y también de salud mental bajo este riguroso esquema de trabajo, de cumplir, de hacer esto, porque nosotros tenemos esta idea que no es negativa, sino es el positivismo, llamaría Byung-Chul Han este exceso de positivismo, de, de buscar siempre algo bueno, es decir, una buena calidad de vida, un buen lugar para vivir, un buen trabajo, un ambiente laboral favorable en donde yo esté completamente a gusto con mis compañeros de trabajo y también este es lo que él va a llamar más adelante el exceso de positivismo que dice Byung-Chul Han y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta es, digamos, esta sociedad del rendimiento, dice, todos estamos envueltos ahí. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, la vida se ha vuelto un momento donde todo es difícil o costoso de obtener. Eh, un buen auto, una buena casa, ropa de buena calidad, zapatos de buena calidad. Se ha vuelto tan a veces tan difícil conseguir este tipo de bienes que nos hemos vuelto una sociedad que solamente está buscando ese rendir y rendir, trabajar y trabajar para no tener digamos, un momentito de contemplación, que también es otro concepto que va a desarrollar mucho Byung-Chul Han y que lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, ese es un preámbulo, esta llamada sociedad del rendimiento, donde todos estamos eh, envueltos y que puede desembocar sin quererlo en una especie de autodecepción por no cumplir, no lograr los objetivos marcados. Esto es, digamos, esta sociedad del rendimiento. Em, en sus ensayos enfatiza la idea de que la psicopolítica recurre a un sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor, utiliza el poder seductor, inteligente, que consigue que los hombres se sometan por voluntad propia al entramado de la dominación. Esto, en otras palabras, es decir que ya no vemos como hace unos siglos pasados esta costumbre, esta característica de la opresión, del forzar, del obligar a los demás a cumplir los propósitos. Por eso la psicopolítica, se les llama así porque es pues, esta combinación de la psicología con la política, de ya hacer lo opuesto. Esto es un modo muy inteligente de seducción, porque ya no es forzar, obligar a los demás, a una sociedad, a que hagan lo que los poderosos, digamos, o aquellos en quienes depositamos nuestra confianza para dirigir una sociedad o un gobierno, eh, que lo haga por el pueblo, la sociedad, que lo hagan a fuerzas, sino que en lugar de hacer las cosas por obligación, por cohesión, lo hacen por
digamos, un poder de seducción, siempre, digamos, como que utilizando elementos para que la propia sociedad, las propias personas, vayan directamente a esta, em, a, a- a cumplir, digamos, los objetivos de esta psicopolítica, ¿no? Un ejemplo de esto claramente, pues, es la reforma al Poder Judicial que estamos viviendo justo en estos momentos, donde, pues, se le quiere dar el poder a un partido en el cual, pues, ya no va a haber democracia, porque si bien son tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pues, ¿qué sentido tiene hablar de democracia cuando estos tres poderes los va a tener un solo partido político? Entonces, ese es el peligro que muchos no lo ven. Y este es, digamos, un ejemplo súper poderoso de la psicopolítica. Mientras los partidos políticos engañan o bueno, eh, tratan de meter elementos al pueblo de que va a ser mejor para el pueblo, pues en el fondo estamos cayendo en este poder seductor inteligente para que todos los hombres se sometan por voluntad propia al entramado de la dominación. Este es el gran peligro de la dominación. La dominación política es de los más silenciosos y fuertes poderes que consumen al ser humano. No se ven en su momento, sino más adelante se convierten en una fuerza que adquiere este poder opresor. Entonces, em, Byung-Chul Han pues lo ve, lo critica, lo lanza y sin embargo, pues bueno, estamos viendo que en nuestro país pues no hay mucha reflexión en este punto, sino simplemente la idea del pueblo mexicano es hacer un mejor México, pero no están pensando bien las decisiones que están tomando. Ojalá y no suceda eso, ¿verdad? Ojalá y cada poder tenga una, lo que propiamente debería ser un poder, que no esté coludido con los demás poderes, sino que esa es la verdadera democracia, que cada poder establezca sus propias eh, determinantes. Entonces, mm, la llamada a la motivación, a la iniciativa, al proyecto, es más eficaz para la explotación que el látigo y el mandato. Esto es justo lo que acabo de decir. Este partido llama a la motivación, la iniciativa, al proyecto de construcción de un México más democrático, un México donde el pueblo verdaderamente elija a sus representantes. Es una, digamos, una seducción sumamente inteligente porque es como echarle flores al pueblo para que el pueblo, la sociedad, cumpla las obscuras intenciones de este partido. Eso es lo que, digamos, estamos viviendo actualmente. Después, el sujeto del rendimiento. Como empresario de sí mismo, sin duda es libre en cuanto que no está sometido a ningún otro que le mande y lo explote, pero no es realmente libre, pues se explota a sí mismo, por más que lo haga con entera libertad. El explotador es el explotado. Uno es actor y víctima a la vez. La explotación de sí mismo es mucho más eficiente que la ajena, porque va unida al sentimiento de libertad. Con ello, la explotación también es posible sin dominio. Esto lo dice en La agonía del Eros. Y es esta idea misma de que somos parte de una estructura en la cual nos vamos agotando nosotros mismos bajo esta auténtica intención eh, original de vivir bien, esta idea de tener una calidad de vida mucho mejor.
La idea, la intención es buena, pero el proceso para obtenerlo pareciera y nos remite al ejemplo del carpintero de Heidegger. Y creo que esto entre líneas es lo que está diciendo Byung-Chul Han cuando dice, nos hemos vuelto sujetos de rendimiento. Ya no somos sujetos que persiguen una felicidad. Probablemente como idea abstracta sí lo somos, porque mm, no hay maldad en nuestra intención, no hay ninguna idea perversa, maligna. No, todos queremos vivir bien, todos buscamos esa felicidad, esa solvencia económica, pero digamos el camino, el proceso para tener esa solvencia económica es cuando ya se distorsiona y es cuando ya se vuelve difícil, pesado y estamos en esta vestidura de sujetos de rendimiento, que rendimos y rendimos. Entonces, podría ser que necesitamos un proceso, un camino en el cual nuestra intención de felicidad sea verdaderamente eh, lograble, es decir, sea posible sin ser infelices, ¿no? Pero una realidad es que todas las cosas cuestan y cuestan un esfuerzo, un sacrificio, y aceptar ese sacrificio con esa meta de que más adelante vendrá, después de la tormenta, viene la calma, viene el disfrute, viene el goce, y, y quizás Byung-Chul Han se enfoca muchísimo en esto que somos un sujeto de rendimiento. Ujú. Entonces, este, este concepto de explotación de sí mismo es muy presente porque pareciera que muchos de los males que socialmente tenemos hoy es deficiencias en la salud física, en la salud mental. Em, si bien grandes niveles que tenemos de personas con depresión, con ansiedad, puede ser también un factor, un efecto de esta explotación de nosotros mismos. Si entendemos la depresión como el miedo al futuro, a lo que vendrá, y si entendemos la ansiedad también como un factor que está presente pues en personas muy jóvenes, adolescentes, niños, quizás, como en adultos mayores. Entonces, este concepto de la explotación de nosotros mismos podría quizás también tener que ver con eh, estos problemas de salud mental. Em, Dice, el poder tiene muy diferentes formas muy diferentes de manifestación. La más indirecta e inmediata se exterioriza como negación de la libertad. El poder no se limita, no obstante, a quebrar la resistencia y a forzar a la obediencia. No tiene que adquirir necesariamente la forma de una coacción. El poder que depende de la violencia no representa el poder supremo. Esto es lo que veníamos diciendo, que el poder no se limita a quebrar la resistencia y a forzar a la obediencia, sino que no tiene que adquirir la forma de una coacción, sino que adquiere formas de seducción, de atraer, digamos, convencer de maneras más inteligentes a la sociedad. La técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda visibilidad. El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. Aquí el ejemplo es el pueblo mexicano. El pueblo sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. Y esto es lo que hemos un poco visto con, eh, con todas estas eh, acciones que ha hecho el poder, el partido político
que domina en nuestro país. Dice aquí, la técnica de poder mmm, bajo su propia voluntad. Bueno, esto ya la teníamos. La alineación significa que el trabajador ya no se reconoce en el trabajo. Según Marx, su trabajo es una continua autodesrealización. Hoy vivimos en una época postmarxista. En el régimen neoliberal, la explotación ya no se produce como alienación y autodesrealización, sino como libertad y autorrealización. Aquí ya no existe el otro como explotador que me obliga a trabajar y me explota, sino más bien soy yo mismo quien me exploto voluntariamente, creyendo que me estoy realizando. Me mato a base de autorrealizarme. Aquí está otra vez Heidegger. Me mato a base de optimizarme. En este contexto resulta imposible toda resistencia, toda sublevación, toda revolución. Este párrafo es importante, es muy simbólico, porque aquí se centra, digamos, todo el pensamiento o el objetivo de este libro de la sociedad del cansancio, que no es otro, sino sacar otra vez a flote el pensamiento de Martin Heidegger, de, digamos, de principios de siglo, del siglo pasado. Es esta idea de, y que es muy negativa. Si se pone uno a ver, a pensar, a reflexionar, pues sí, yo me estoy autodesrealizando. Cuando yo pienso que me estoy realizando como persona, ¿no? Buscando pues un título universitario, un posgrado, estas ideas de realización se disuelven en en una dimensión de la consumación, porque es todo el pensamiento de Martin Heidegger, un pensamiento negativo. Esto sería, digamos, un ejemplo de exceso de negatividad. No ver lo positivo como bueno, sino ver todos estos esfuerzos de realización como una autodesrealización. Es, digamos, si lo imaginamos como un círculo infinito en el que yo voy para arriba, pero mientras más para arriba voy, al mismo tiempo estoy bajando, esta realización como espejo de la autodesrealización es un círculo vicioso y constante de autodestrucción. Una autodestrucción que es invisible para Heidegger y también para Byung-Chul Han, que aunque a mí me parece que aquí es donde este amigo que les comentaba, aquí es donde se detiene mi amigo y dice, bueno, Byung-Chul Han, pues lo que está haciendo es decirnos pues que todo lo que hacemos ahora no tiene, digamos, ningún objetivo propio, nada de positivo, porque pues nos estamos autodesrealizando, estamos viviendo una explotación de nosotros mismos, ya no de un trabajo, ya no de la vida misma, sino de una natural, eh, de un natural círculo vicioso del cual no podemos escapar. Todo esto es, digamos, un ejemplo súper poderoso de lo que Martin Heidegger ya había dicho que es el Dasein, el ser ahí. Esta es, digamos, una manifestación del Dasein. Para Martin Heidegger es esta idea de que nosotros pues no tenemos un propósito concreto. Eh, Parecería que sería una invitación a ya no continuar con esta realización personal, autorrealización, porque en el fondo es un oasis eh, bastante peligroso de positivismo, cuando en el fondo es una realidad de negación, de negativismo, es decir, como de volverme nada otra vez. Me mato a base de autorrealizarme, ¿no? Entonces, eso es una frase eh, en sí misma muy negativa. Me mato a base de autorrealizarme.
Y podría ser que para algunas personas esta frase se identifique con ellos, ¿no? Entre más hago, pues no. O sea, sí, vivo y hago esto y sobrevivo y tengo lo otro, pero no creo que me esté realizando, sino más bien no hay más puntos que me lleven a la luz. Me mato a base de optimizarme. Todo esto es el Dasein, el ser ahí. Y es que si lo ponemos en un contraste con el pensamiento, digamos, católico, de creyente en Dios, en un objetivo concreto, eh, la muerte no tiene, digamos, ningún sentido más que el de entenderlo como un tránsito, un paso, un puente entre esta vida terrena y la vida eh, sobrenatural. Eso ya son terrenos de teología, pero sirven muchísimo para ver el lado opuesto de este pensamiento, que si bien no es, a mí no me parece un pensamiento aquí del todo original de Byung-Chul Han, sino que tiene antecedentes propiamente de Martin Heidegger, de Jean-Paul Sartre, de, pues de varios existencialistas. Entonces, pero bueno, aquí valga la pena este párrafo para entender cuáles son las influencias y que también las aplica Byung-Chul Han a partir de Heidegger. Si Marx decía que en las sociedades capitalistas el trabajo conduce a la alienación, Byung-Chul Han nos hablará sobre las nuevas formas de alienación. Aquí, esto sí ya me parece ciertamente más original de Byung-Chul Han. Es decir, para Marx, estas sociedades donde el trabajo es lo más importante, generar, volvernos hombres de producción. Eh, Nosotros ahora tenemos eh, Marx decía que estas sociedades del trabajo que buscan el trabajo por el trabajo mismo, conducen a alienarnos, es decir, como a volvernos un engranaje dentro de esta gran maquinaria que es la sociedad. Byung-Chul Han nos hablará, sí, de esta alienación, pero que tiene diversas formas ahora. Ya no solamente como Marx lo había comentado, como que somos piezas de un engranaje, de una gran maquinaria que se llama sociedad. Byung-Chul Han nos va a decir que hay nuevas formas de alienación. Ajá. Dice aquí, el hombre ya no necesita ser explotado por el dueño de los medios de producción, sino que ahora él es el explotador de sí mismo debido a su desmesurado afán de competencia y éxito, vivido como realización personal. Entonces, este sería un buen tema para debate, para platicarlo, pero eh, y entra también en lo que Byung-Chul Han llama el exceso de positivismo. Esto de exceso de positivismo se enfoca principalmente en esta realización personal. ¿Quién ve algo de malo en decir, es normal, es natural al hombre, con natural al hombre, la realización personal? ¿Cuál sería el sentido de venir a este mundo y no realizarnos? ¿Cuál sería lo contrario? ¿Cuál sería lo opuesto, digamos, lo no lógico? Esta frase de realización personal encierra una trampa muy interesante, porque si leemos así tal cual está, no le encontramos nada de negativo. Realización personal es cada uno por sus méritos, por su inteligencia, por su esfuerzo, salir adelante, ¿no? Intentando no hacer daño a los demás, sino por sus méritos, su trabajo, su esfuerzo, y también para que la sociedad observe que es una persona digna de realización personal. Y, y uno de los aspectos que pueden cerrar esta frase es que eh,
vivimos una época que ya no es como hace 30 o 50 años, donde las cosas ahora cuestan lo triple de esfuerzo. Eh, Podemos ahí poner muchos ejemplos, pero vivimos una sociedad de competencia, ¿no? Así como dice Byung-Chul Han, una sociedad del cansancio o una sociedad de rendimiento, somos una sociedad competente, es decir, muy afanosa por competir con los demás. Y lo vemos como en las empresas, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los mejores trabajadores, los que proponen más, los que hacen más? Esta idea de que me voy a ser promovido porque hago más, porque me comprometo con la empresa y porque realmente yo pongo primero a la empresa que a mis propios gustos o mis propios tiempos de disfrute personal, digamos, hasta de pasarla con mi familia, es este sentido de una sociedad de competencia, que buscamos todos el éxito, buscamos la realización personal, pero em, esa es digamos, una forma de alienación. Y ahora esta sociedad de competencia donde todo mundo compite con el de al lado, donde ya no hay un apoyo, una ayuda. Eh, Esto que promueven muchos colegios, universidades del trabajo colaborativo como modelo de, de éxito. Y yo lo veo bastante bien, un modelo colaborativo. Es maravilloso porque rompe con el individualismo y también eh, hace mella en lo que es el relativismo moral. Es decir, eh, y lo vemos en las universidades, que el profesor propone un trabajo en equipo y junta equipos de 4 o 5 estudiantes y, y a veces hay uno en cada equipo que no hace nada o no quiere hacer nada. Entonces, este modelo de trabajo colaborativo es bastante bueno porque si ya desde los colegios se promueve y se, y se ve lo positivo de ese modelo educativo, tiene impacto después en el futuro laboral de las personas, porque así ya están acostumbradas a trabajar en equipo, ¿no? Al menos yo vengo de una tradición un poco más individualista, donde sí, la educación es para todos, pero el aprendizaje es individual. Entonces, es esta idea que dices, bueno, hay que aprender cuántos elementos están encerrados dentro de este modelo colaborativo de pedagógico, ¿no? Se rompen paradigmas de individualismo, de relativismo, de se promueve mucho el compartir ideas, pensamientos, incluso enriquecerse con otras ideas y de generar un producto, es decir, un resultado que puede ser muy benéfico, ¿no? Esta frase muy antigua de dos cabezas piensan mejor que una, pues tiene digamos, ¿cómo se dice? Realidad, gran verdad. Dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y cómo ver en este trabajo colaborativo los beneficios tan importantes que tiene, ¿no? Entonces, esta es una de las nuevas formas de alienación, ¿no? Donde ya no, si Marx se quedaba en que somos parte de un engranaje, de una maquinaria social, ahora esta nueva alineación es que pues, ya no necesitamos volvernos engranaje de una maquinaria, sino que nosotros somos esa misma maquinaria que se está consumiendo a sí misma, ¿no? Consumiéndose en el desgaste, en el trabajo, en la explotación, la autoexplotación y que
finalmente hay consecuencias en la salud mental, en la familia, en los núcleos humanos o sociedades humanas, y que podríamos decir ahora por qué es tan difícil en nuestra época que los núcleos sociales más importantes estén fragmentados, no estén verdaderamente sólidos, como son el matrimonio, como son la familia, porque esta nueva alineación de autodestrucción está propiamente rompiendo estas sociedades humanas, como el matrimonio y como la familia. Entonces, ahí es un momento, es un debate para contemplarlo. El régimen neoliberal transforma la explotación ajena en la autoexplotación que afecta a todas las clases. La autoexplotación sin clases le es totalmente extraña a Marx. Sí, porque pues Marx desconoce lo que es la autoexplotación. Eh, Ese es el gran tema de Marx, su obsesión, las clases sociales y su repudio a las clases altas, ¿no? Esta hace imposible la revolución social, que descansa en la distinción entre explotadores y explotados, y por el aislamiento del sujeto de rendimiento, explotador de sí mismo. No se forma ningún nosotros político con capacidad para una acción común. Esto está en el libro de Psicopolítica. Y sí, es lo mismo que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí la acentuación está mucho eh, en que Marx lo vislumbraba esta distinción, esta separación de la sociedad en las clases sociales, lo cual para él pues no era en ningún caso bueno, en ningún caso benéfico, sino que todos deberíamos de ser lo mismo, ¿no? No, nadie con privilegios o con alguna ventaja sobre los demás. El capitalismo del consumo introduce emociones para estimular la compra y generar necesidades. Ujú. El emotional design modela emociones, crea emociones. Hoy no compramos cosas, sino emociones. Actualmente las emociones se despliegan más allá del valor del uso de las cosas. Y aquí me gusta mucho el ejemplo tan poderoso, poderosamente inteligente y persuasivo de algunas marcas de productos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a Starbucks y dicen, pues yo a Starbucks no voy a comprar café, yo lo que voy a comprar es una experiencia y esa experiencia es cara. Esa experiencia, eh, la persona que lleva su vasito con el logo de Starbucks, la sirenita verde, tiene un impacto visual y social, eh, psicológico, en quien lo ve, porque digamos que no, no son bebidas baratas, ni tampoco son la gran cosa realmente, pero las personas lo que hacen es mostrar al mundo esta experiencia que solamente ellos pueden vivir. Entonces es como también una especie de clasismo, no de clasismo, pero sí de distinguir entre clases, ¿no? La clase que puede eh, tener esta experiencia de una bebida de Starbucks con las personas o que ni les interesa, ¿no? Habrá bebidas mucho mejores y más ricas y más interesantes como experiencia degustativa que cualquier otro producto de Starbucks. Pero la marca, digamos que ya tiene esta impresión en nuestra conciencia de generar este tipo de experiencias. Entonces, ante este tipo de vivencias especiales y seleccionadas para un grupo de personas,
se da esta estimulación para comprar ese producto y vivir este tipo de experiencias particulares muy especiales para algunos, ¿no? Por eso dice aquí que hoy no compramos cosas o bebidas, sino emociones, experiencias, ¿no? Las emociones se despliegan más allá del valor del uso de las cosas. Sí, en este caso el ejemplo de Starbucks vale más la experiencia de una bebida de Starbucks que la bebida en sí misma, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pues por accidente o por realmente ya tomar algo y se nos cruza un Starbucks y pues pides lo que sea y realmente no es la gran experiencia, ¿no? Más bien dices, pues experiencia porque está carísima y no es lo que yo me esperaba. Entonces, este es una especie de capitalismo de consumo, donde ya el valor está generado por supuestas experiencias vivenciales que te va a producir ese producto, pero no el producto en sí mismo. Ujú. O sea, son fantasmas que se venden como si fueran realidades concretas, tangibles, ¿no? Entonces, dice aquí, las emociones son performativas en el sentido de que evocan acciones determinadas. Las emociones, en cuanto a inclinaciones, representan el fundamento energético, incluso sensible, de la acción. Estas constituyen un nivel prerreflexivo, semi-inconsciente, corporalmente instintivo de la acción, del que no se es consciente de forma expresa. La psicopolítica neoliberal se apoderará de la emoción para influir en las acciones a este nivel prerreflexivo. Por medio de la emoción llega hasta lo profundo del individuo. Así, la emoción representa un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo. Esto está en psicopolítica. Y sí, ese es obviamente es lo que, por decirlo como un ejemplo, no el único, sino entre muchos, es digamos lo que ofrece Starbucks. Y cada marca de bebidas, de alimentos, está adoptando este método de vender experiencias. Ya no vender hamburguesas, sino experiencias. Ya no vender café, sino experiencias. Y por eso la emoción llega hasta lo profundo del individuo. Porque ahora lo más importante ya no son las cosas, ni la comida, ni la ropa, sino la experiencia de tenerlo, de tener algo que muy pocos pueden tener. Entonces, qué fuerte, ¿no? Es pues esta realidad que estamos viviendo. No son para nada mentiras ni ideas sacadas de, de, de la manga, sino que son eh, verdaderas vivencias, experiencias que estamos viviendo en esto, en la sociedad de consumo. Bueno, en este libro que se llama La sociedad del cansancio, eh, todos estamos, como aquí dice, marcados por un exceso de positividad que agota a los individuos. Ahorita voy a explicar qué es esto de exceso de positividad. Em, Esta positividad se traduce en una presión constante por ser productivos, que hasta aquí parecería mm, que no hay nada de malo. O sea, no está nada de malo ser productivo. Lo que lleva a una autoexplotación que no solo afecta a la salud mental, sino que también destruye la comunidad y la capacidad de comunicación entre las personas. En este contexto, el cansancio se presenta como un fenómeno que aísla y divide a los individuos, dificultando la construcción de vínculos significativos. Entonces, esta es una característica de la sociedad del cansancio. Es decir, mm, demasiado, eh,
esta positivismo, el, esta idea de que hay que ser productivos, de que no te vean flojeando, perdiendo el tiempo en el ocio, sino que tú realmente entre más produzcas, pues mucho mejor te va a ir, ¿no? Parecería una lógica coherente, lógica y obvia. Entre más produces, más mayor bien va a caer sobre ti. Ujú. Eh, y lo que se consigue o lo que está por debajo de este exceso de productividad es una autoexplotación que tiene como consecuencias afectaciones en la salud física, la salud mental. Y no solamente eso, sino también una separación de las comunidades o estos núcleos sociales tan importantes como son la familia y como lo son pues el matrimonio, la familia, las relaciones humanas fuertes, ¿no? Entonces, es este fenómeno del cansancio nos separa, nos divide, porque como estamos autoexplotados, autofatigados, autocansados, no vamos a tener ni las ganas ni el deseo de construir comunidad, sino al contrario, vamos a querer estar separados, o sea, para respirar, para tener ya un espacio de libertad, de respiro, de desahogo. Entonces, este es uno de los problemas que muestra Byung-Chul Han en la llamada sociedad del cansancio, este exceso de positivismo, ¿no? El principal positivismo es ser productivos, ser productivo para que te vaya mejor. Eh, y parecería también como que en un instante diríamos, pues es que no tiene nada de malo trabajar o conseguir dos, tres trabajos, ¿no? Y no tiene nada de malo, porque a veces hasta nos acostumbramos, ¿no? A este exceso de trabajo, pero las consecuencias al final son evidentes, ¿no? ¿Cuántas personas que se ven mucho mayores, ya más avejentadas, justo por este exceso de trabajo, ¿no? Deficiencias eh, en su o desnutrición, en su físico, em, es decir, muchos problemas que se derivan de este exceso de positivismo, ¿no? De positividad. Este es uno de los factores que menciona Byung-Chul Han. Y aquí viene algo interesante. Aquí hay dos tipos de cansancio que menciona él, y esto me parece, sí, original, un pensamiento original. El cansancio elocuente y el cansancio sin habla. Aquí también me encantaría agregarle que el cansancio elocuente es em, digamos, el esperado, el que no, ahora sí que no cansa este tipo de cansancio, sino que más bien es un cansancio productivo, un cansancio benéfico, tanto para la salud física como para la salud mental. Y el otro es el cansancio sin habla. Pero bueno, el cansancio elocuente es ese cansancio que remite al otium, es decir, esta palabra otium, que en latín es pues como aprovechar el tiempo productivamente, ¿no? Permite la reflexión y la conexión, es decir, este tipo de cansancio, eh, bueno, entre comillas yo le pondría cansancio, porque no es un cansancio, es un como un break, digamos, ¿no? Es ese cansancio, por ejemplo, en el que te pones a platicar con tu pareja, con tu novio, con tu novia, de esto, del otro, de qué hicieron. Es una conexión, ¿me entiendes? Así con otras personas, compañeros de trabajo, con amigos, con pareja, con familia. Y es donde realmente tú compartes, tú te sientes ahí parte también de esta comunidad. Es un cansancio, este cansancio elocuente está dentro de esto que entendemos como comunidad. Y es digamos, un buen
un buen tipo de cansancio. Por eso se llama elocuente, porque permite la exteriorización de la persona, permite salir de sí mismo y compartir. Compartir, somos seres sociales, ya decía Aristóteles, ¿no? Sum politikon, somos seres naturalmente sociales. Lo peligroso es las personas que están encerradas en sí mismas. Eso sí es peligroso porque eso sí es antinatural. ¿No? Todo ser humano está llamado a relacionarse con otras personas y con otros seres, digamos, con los animales, ¿no? Entonces, eso es muy natural en el ser humano, el ser relacional, relacionarnos con todo tipo de seres. Porque en todo tipo de seres vamos a encontrar riqueza. Eh, Cuando tomamos una flor, una rosa, una plantita y la olemos y podemos percibir el perfume de la rosa, es algo maravilloso, es una experiencia muy interesante. Cuando estamos con un perrito y nos mueve la colita y lo acariciamos y entendemos también una conexión especial, ¿no? Con los animales y con las personas. También entendemos otra manera de ser, de pensar de alguien que es semejante a mí, que es una persona. Entonces, este tipo de cansancio es el cansancio, digamos, bueno, el que es interesante, digamos, el que se espera, el que no es ilógico, incoherente, fuera de lo esperado dentro de la naturaleza humana. Y socialmente hablando, también es el más esperado. En cambio, lo que es el cansancio sin habla, este sí es el que deberíamos tener un poquito de alerta roja, porque se manifiesta como agotamiento y desconexión. Este es el tipo me gusta este ejemplo de cuando llegas tú a tu casa después de un día de trabajo y, y cuando estás frente a tu cama, pues ya, te atiras a tu cama y ahí te quedas. Y ahí te quedas ahí como muy agotado. Incluso te puede llegar a dar sueño y ya, te quedas ahí, ¿no? Este es el tipo de cansancio, por eso se llama cansancio sin habla, porque te desconecta, pero no es bueno. Sin embargo, este es el cansancio también que tiene parte de natural humano. Todos nos cansamos, todos necesitamos recuperarnos, pero este es, digamos, el que sería un poquito más, eh, el que pondría las alertas rojas, ¿no? Porque este sí se expresa como una desconexión social. Ya no, ya no nos interesa saludar a nadie, llamar por teléfono a nadie, sino que ya es adiós a todos, ya ahí nos vemos y pum, ¿no? Es una separación social, eh, estructural, socialmente hablando, es una desconexión, es una separación. Y bueno, el cansancio elocuente, aquí lo pongo, eh, es el del padre de familia que toma un día de campo en el parque con su familia, juegan, conversan todos, juegan a la pelota, juegan con el frisbee. Este es el llamado cansancio que no es cansancio, sino es un compartir. Y en el compartir se descansa, uno eh, se distensiona, se comparte y siente un alivio, una relajación en el compartir, sobre todo con las personas más cercanas y que más quieren, ¿no? Más amadas, su familia, obviamente hablando, y pues sus amigos, ¿no? En un en un segundo plano, diría yo, ¿no? Primero la familia y después los amigos. Y em, aquí lo digo, ¿no? Es salir a un cantabar con los amigos. Es el cansancio elocuente. Es una relación fraterna, amable, en donde el discurso versa sobre compartir, familia o amigos. Ujú.
Este es interesante, es bonito, ¿no? Y el cansancio sin habla es llegar a la casa fatigado, con fundamento o sin fundamento, estirar la mochila, el portafolio, sin alzarse a la cama y quedarse ahí un buen tiempo, cerrar los ojos, desconectarse y no querer saber nada ni de nadie. Estos son los dos tipos de cansancio que menciona Byung-Chul Han, que me parecen reales. Mm, el cansancio sin habla. Este tipo de cansancio es hermético, es un candado. eh, es el resultado de la cultura de la productividad y la hiperactividad. Aquí me faltó ponerle hiperactividad, una P, hiperactividad. Entonces, em, ahora vamos a ver algunos conceptos que conviene también entender sobre Byung-Chul Han, que es este de la autoexplotación. Autoexplotación. Byung-Chul Han sostiene que la multitarea, el multitask, ¿no? El que estás en 8 cosas al mismo tiempo, ¿no? Ese multitask es una forma de autoexplotación, es una autosaturación, donde las personas se sienten obligadas a cumplir con múltiples responsabilidades. Esto es importante, obligadas a cumplir con múltiples responsabilidades al mismo tiempo, lo que resulta en un agotamiento crónico. Este fenómeno es parte de la sociedad del rendimiento, donde la presión interna para ser productivo lleva a los individuos a establecer metas cada vez más altas y a someterse a una constante autoexigencia. ¿Sí? Es decir, hay muchos ejemplos aquí, muy fuertes, muy reales, pero es, digamos, pongamos el ejemplo de un empresario que dice, a ver, yo, digamos, como ahora que leímos la noticia del nuevo CEO de Starbucks, me parece, el nuevo CEO de Starbucks, que antes era el CEO de otra empresa de alimentos. Y, y bueno, como es el CEO, el director general ahora de todos los Starbucks de todo el mundo, pues este cargo, esta responsabilidad como director general de Starbucks, eh, le exige o esta propia responsabilidad le pide que él esté, pues, cada semana o cada 2 días visitando los diferentes establecimientos de Starbucks en el mundo o en Estados Unidos. Entonces, para este cargo necesita tener un avión que lo lleve y que lo traiga y que esté de manera eficaz presente en cada una de las tiendas, lo cual es contrario a las políticas de Starbucks, que hablan de una política de sustentabilidad, de, de no generar basuras o residuos tóxicos al ambiente y sabemos que el uso de un avión pues genera muchísima contaminación, ¿no? Entonces, este juego eh, maquiavélico de, digamos, de ser eficaz en el cargo que te han asignado, conlleva una autoexplotación. Ajá. Eso es un fenómeno que es parte de la sociedad del rendimiento, donde la presión interna para ser productivo lleva a los individuos a establecer metas cada vez más altas. Y es esto como pues hay que darle un avión, hay que darle, no sé, la mejor ropa, la más cara, o simplemente, digamos, una persona que tiene mucho que estar en una oficina, pues que se vaya a comprar 20 trajes carísimos para lucir de manera impecable. Entonces es una autoexplotación. El estar en muchas cosas, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, esa es la multitarea, ese es el multitask, ¿no? Cocinar y estar viendo un, digamos, un documental en YouTube,
Es decir, el estar haciendo muchas cosas es una autoexplotación, diría Byung-Chul Han. Y este es otro, la dispersión de la atención, la hiperactividad. Y con este creo que vamos a más o menos ir cerrando lo que es la sesión de hoy, que se manifiesta en la incapacidad de concentrarse en una sola tarea. Genera una hiperatención, es decir, estamos pero con la atención en todas partes. Esto implica que aunque las personas parecen estar atendiendo a múltiples estímulos, la calidad de su atención es débil y dispersa. Sí, como la frase, ¿no? Del que mucho aprieta, poco abarca. Esto impide una conexión profunda con las actividades que se realizan. Sí, esto del ser multitask, en el fondo lo que te hace es debilitar tu atención. No estar en todo al mismo tiempo es estar en ningún lugar bien, con la atención adecuada en cada lugar, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí vamos a ver, ahí ya se me fue aquí. A ver, estar compartiendo, dejar de compartir. Y pues bueno, esta fue, digamos, la primera sesión de este cursito que se llama El sentido de la vida, según Byung-Chul Han. Ya platicamos un poco de este libro, de la Sociedad del Cansancio. Próxima sesión, el próximo sábado, vamos a continuar con estos conceptos, unos poquitos más conceptos, pero entrar ya de lleno en, en la siguiente sesión. Entonces, pues les agradezco mucho su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.